Es, ¿por qué no me escucho? Ya me escucho. Aunque dice, sí, ok. Ah, para. Muy bien. Aquí, ¿verdad? Ahorita que nos digan si se escucha, quiero también presentarles, a ver, déjenme ver. Hoy vamos a tener una actividad. Pero antes de hacerla, sí quiero hacer una introducción a los métodos cuantitativos, que ahorita estaba buscando porque olvidé mi USB, que es donde había trabajado la presentación, pero se las comparto llegando a la oficina y ahorita se las platico. ¿Esperamos o podemos comenzar y que vayan ingresando? Déjenme ver nada más aquí para compartir. Ahorita cuando entren que puedan ver. Ay, me veo doble ahí. O lo que teníamos dentro de nuestro programa de estudios, si recuerdan, al principio era toda la parte que tenía que ver con el protocolo, cuáles son sus componentes, que les debo los comentarios. Entonces, ahora que no va a haber clases la próxima semana, quiero hacer la lectura y se los voy a ir enviando a cada uno para que puedan también recibir la retroalimentación de sus proyectos. Y luego venía la investigación cualitativa, que me gustaría nada más para contrastar con lo que hoy vamos a comenzar, que es la investigación con enfoque cuantitativo, ¿cuáles serían las características de lo cualitativo? ¿Qué dirían? Que busca entender dinámicas sociales o Uh-huh. estructurales que los números, por ejemplo, no muestran. ¿Y cómo es que busca conocer, entender esas dinámicas? ¿Cómo se acerca? ¿Cómo observa? Por ejemplo, a través de entrevistas, de observaciones, tanto participantes, de grupos focales. Pero sobre todo, siento que acercándose a las personas o al fenómeno. A través de las personas, ¿no? Aquí, en la investigación cualitativa, son las personas quienes nos hablan de esa realidad que viven, que experimentan, que perciben, es decir, esa realidad la entendemos a partir de lo que las personas nos dicen, ¿no? Es decir, o podemos observar también en comportamientos, pero que generalmente son descripciones profundas, contextualizadas, ¿no? Porque en todos los casos, todas las técnicas de recolección requieren el escuchar, observar, y en cambio la investigación cuantitativa busca parecerse más a la metodología cientificista de las ciencias exactas, es decir, el poder a través de hipótesis comprobar hechos que provienen primero de una lectura teórica, a diferencia de la investigación cualitativa donde tiene una forma inductiva, es decir, va del dato a la teoría. En cambio, la investigación cuantitativa lo que hace es ir de la teoría a la comprobación empírica, ¿no? Eso también es muy importante. ¿Por qué? Porque eso significa que dentro del flujo de la investigación va a comenzar por hacer una revisión exhaustiva de la teoría existente. ¿Por qué? Porque a partir de esa teoría va a poder identificar cuáles son las variables de estudio. En el caso de la investigación cuantitativa, existe lo que se llama operacionalización de conceptos, es decir, entender un concepto teórico para volverlo empíricamente observable, y eso es a través de variables que buscan medir. ¿Qué se mide? Se mide una correlación, se mide causalidad, se mide intensidad, y para ello utilizamos un lenguaje matemático.
¿no? El enfoque cuantitativo busca esa traducción. Cuando hablamos, por ejemplo, de la medición de la pobreza, por ejemplo, pues estamos viendo qué porcentaje de la población, y si lo pensamos en términos multidimensionales, qué porcentaje de la población tiene carencias por servicios básicos dentro de la vivienda, por rezago educativo, por un nivel de ingresos por debajo de cierta línea de bienestar, cuando de alguna manera se define teóricamente qué es para luego medir. Y entonces sus técnicas de recolección lo que van a buscar es esa medición que puede tener como técnica de recolección la encuesta, pero también registros. Si pensamos en las investigaciones que realiza INEGI, INEGI lleva a cabo censos, lleva a cabo encuestas, pero también toma en consideración registros. Y pensemos, por ejemplo, en las fiscalías que tienen información de expedientes de investigación, y eso ya es una fuente directa de datos, ¿no? En relación, por ejemplo, si queremos tener un entendimiento de población desaparecida. Bueno, desde un enfoque cuantitativo, la manera en que nosotros nos acercaríamos al fenómeno es saber de qué tamaño es la población de personas desaparecidas, si son hombres, si son mujeres. Podemos también espacialmente hacer un análisis de dónde era su lugar de residencia, su ocupación, y tratamos de medir, de ponerle un número, poder dimensionar su magnitud, ¿no? En cambio, si lo hiciéramos con un acercamiento cualitativo, entonces pensaríamos en hacerlo desde la experiencia de las familias, ¿no? Es decir, tratar de ver cuáles son los efectos que ha tenido, ¿no? La desaparición a partir de pues enfrentar esta situación, ¿no? Entonces, la investigación cuantitativa sí busca tener esta medición de fenómenos sociales. Los diseños mixtos abrevarían de ambos enfoques, por eso también depende la pregunta de investigación, es la metodología que estaríamos utilizando, ¿no? Entonces, dentro de la investigación cuantitativa, lo que diríamos es que tenemos que hacer esta revisión teórica, establecer cuáles son nuestros conceptos centrales y entonces poder medirlos. Si pensamos que vamos a hacer una investigación de un espacio público, pues podemos hacer también por observación, pero la diferencia de una guía de observación cualitativa a una guía de observación o un registro de observación cuantitativo es que en una guía de observación cualitativa a lo mejor podemos hacer una descripción de las actividades que se realizan ahí, si se realizan acompañadas, cuáles son los significados que tiene ese espacio público para las personas, si es un espacio de convivencia familiar, recreativo, de activación física, y podemos profundizar en ello, ¿no? En cambio, si lo hacemos cuantitativamente, podríamos hacer un registro por hora, ¿no? Es decir, bueno, si ese parque, supongamos que es un parque que tiene una entrada y que tiene un horario de 7 de la mañana a 10 de la noche, entonces podríamos hacer hora por hora el número de visitantes, si son hombres, si son mujeres, de qué edades, y cuantificar las actividades que realizan, el tiempo que destinan a estar en ese parque, etc. Es decir, tratamos de medirlo. Y si pensamos en qué es medir, ¿qué dirían ustedes? Para ustedes, ¿qué es medir? Cuando decimos voy a medir el tamaño de un muro o de la superficie de una vivienda, ¿qué significa medir? Las variables cuantitativas, Ajá. hacerlas cuantitativas. ¿Sí? Asignar un número, ¿no? Y para comparar, porque cuando establecemos magnitud también podemos comparar la superficie de una vivienda con respecto a otra. O si pensamos en el inventario de arbolado de un municipio con respecto a otro, también lo que estamos haciendo es poder comparar y asignar un número, ¿no? Entonces, eso es medir en ciencias sociales, pero siempre tenemos que pensar en estos
conceptos abstractos y conocer sus propiedades que luego podemos desagregar en dimensiones. Por ejemplo, si nosotros queremos estudiar a las juventudes, y entonces podemos decir, a ver, va a haber una dimensión de salud, una dimensión de empleo, una dimensión de educación, una dimensión de su campo social, etcétera, ¿no? Entonces, luego podemos decidir en cada dimensión qué queremos medir, ¿no? Si queremos medir el acceso a salud, ¿cómo lo podríamos hacer? Y entonces lo convertimos en variables, si es afiliación a instituciones de salud, si es prácticas saludables, si es, ¿qué más podría ser? Si pensamos en salud, es acceso, puede ser frecuencia, ¿no? En la que se asiste a servicios médicos de prevención, ¿no? Incluso qué tanto los jóvenes creen o no en las vacunas y si se vacunan, etcétera. Podríamos generar una serie de indicadores siempre vinculados a nuestra pregunta de investigación, a nuestro objetivo, ¿no? Entonces, yo lo que hoy me gustaría ver con ustedes, y veo que ya están aquí Rodolfo y Cristina. Hola, ¿cómo están? Hola maestra, ¿bien ustedes? Bien, gracias, Cristina. Maestra, buenas tardes a todos. Buenas tardes y disculpa que ya no te alcancé a responder, ha sido de locura el día, pero qué bueno que te pudiste conectar. Al contrario, maestra, muchas gracias y prometo llevarles cajetas la próxima clase. Pues qué bueno que estén con nosotros vía remota. Les comentaba que hoy comenzamos a ver la investigación con enfoque cuantitativo y para ello les puse dentro de la carpeta de SARC, van a ver una carpeta que se llama, o subcarpeta que se llama actividad de clase 6 de noviembre. Voy a abrir aquí el texto. A mí es un texto que me gusta mucho, que es sobre aproximaciones a la investigación social y nos habla precisamente de la medición. ¿Qué es medir? Y nos da ejemplos de investigaciones en donde se hace este proceso de operacionalización de conceptos, que va desde lo más abstracto y teórico hasta llegar directamente a la variable que nos interesa medir. Les voy a pedir, no es un texto muy largo, vamos a ver aquí, ay, creo que lo cerré. Quería ver nada más cuántas páginas son. 12. Les voy a pedir que nos demos 15 minutos, 20 minutos de lectura porque, y déjenme abrir el otro, este es el ejercicio que quiero que hagamos y es que de acuerdo a su tema de investigación puedan identificar y definan un concepto teórico que deseen medir, cómo medirlo. Piensen en lo que realmente les interesa de este fenómeno social a un nivel conceptual antes de pensar en cómo observarlo o qué datos recolectar. Recuerden que un concepto no es directamente observable ni medible, sino latente. Es decir, a veces para nosotros poder observar o poder llevarlo a una medición, el concepto, a veces necesitamos de muchas variables, no solo de una, que nos hablen en conjunto de ese concepto, ¿no? Y luego tenemos dimensiones e indicadores, donde aquí lo que les voy a pedir es que podamos ver qué dimensión les gustaría medir de ese concepto y luego que lo pensemos en términos de un indicador. La variable es aquellos, podríamos decir, aquellas características o propiedades que pueden asumir distintos valores. Es decir, pensemos como variable en el estado civil. Vamos pensando en una variable muy sencilla. Eso estamos hablando de una característica que puede asumir diferentes valores como soltero, casado, viudo, etc., ¿no? Entonces, cuando hablamos de una variable, es una característica o propiedad que puede asumir distintos valores. ¿Sí? Por ejemplo, cuando pensamos en investigación cualitativa, si queremos medir la identidad, pues la manera en que se
que se observa es mucho más con una complejidad que busca entender el sentimiento, la motivación, la pertenencia, etc. Cuando lo hacemos de manera cuantitativa, y para eso hay instrumentos de recolección que miden identidad nacional, va a convertirse en variables muy concretas, ¿no? Entonces, de ahí que lo que quiero es que ustedes puedan reflexionar en cómo la investigación cuantitativa nos lleva a esta búsqueda de cómo medir, cómo poner en números. Esa es como una ambición muy humana de querer tener una comprensión muy precisa de las cosas, ¿no? Creo yo que al final es una aproximación la que nos permite la investigación cuantitativa. No hay medición perfecta, pero sí podemos nosotros cuidar que la medición tenga el menor grado posible de sesgo, ¿no? Y para eso requerimos que tener lo que se llama una coherencia interna dentro de la manera en que estamos definiendo el concepto, ¿no? Y ahí, por ejemplo, se habla de validez de constructo, es decir, que la teoría nos respalde en cuáles son aquellos aspectos que representan las características del concepto, ¿no? Entonces, adelante, nos damos unos minutos. ¿Ustedes, Rodolfo, Cristina, sí pudieron acceder a los archivos? Sí, maestra, sí, yo sí puedo. Súper.
¿Cómo vamos? ¿Sí? Ustedes me dicen para retomar.
Muy bien, ¿cómo van los demás? ¿Sí? Muy bien. ¿Qué me podrían decir del texto? Sobre lo que es medir, sobre los ejemplos que nos dan los autores. Por ejemplo, está ahí el tema de religiosidad, cómo medir la religiosidad, ¿no? Y que hay maneras de medir creencias, prácticas, que serían dos dimensiones de la religiosidad. También hablan de cómo medir el capital social, el capital cultural. ¿Qué les llamó la atención? A ver, Marijo. Bueno, a mí me parece interesante, o sea, que un concepto pueda tener diferentes significados. Nunca lo había pensado como, yo pensaba como religiosidad, pues te imaginas a una persona así, ¿no? Pero como el hecho de pensar que hay diferentes conceptos, diferentes como maneras que lo integran, se me hace interesante. Incluso diferentes formas de medirlo e incluso las opciones que podemos utilizar no solo en la pregunta, sino por ejemplo, si pensamos en con qué frecuencia acude a un servicio religioso y pensando no solamente en el cristianismo, sino en las diferentes religiones, y podríamos medirlo como de manera ordinal, como siempre, la mayoría de las veces sí, algunas veces sí, pocas veces o nunca, que eso sería como una manera de medirlo, y vamos a ver en la siguiente sesión también las diferentes niveles de medición que existen de las variables, y eso sería ordinal, pero también podríamos hacerlo de manera métrica. Si preguntamos cuántos días a la semana usted asiste, o cuántos días al mes, o cuántos días al año, etcétera, ¿no? Entonces ahí ya son números lo que estamos obteniendo. O también podemos, si pensamos en la religión, y hay estudios, por ejemplo, hay dos investigadoras de la Universidad de Guadalajara y de Ciesas, que ella, en el caso de Ciesas, la doctora René de la Torre, ella es antropóloga, y en el caso de la doctora Cristina Gutiérrez es socióloga. Ellas han trabajado muchísimo desde un enfoque cualitativo. Sin embargo, han realizado estudios en el 96, en el 2006, en el 2016, y ahora están preparando la medición para el 2026 sobre la religión en el área metropolitana de Guadalajara. Y ya han escrito varios libros sobre Ciudad de Muchos Dioses, o sea, han dado cuenta también de las transformaciones en la ciudad, de cómo hay también mayor presencia de otras religiones y cuál es su influencia también geográfica dentro de la ciudad, ¿no? Es decir, cómo llegaron las primeras iglesias no católicas al área metropolitana y cuál ha sido la manera en que se han ido expandiendo en el espacio urbano. Entonces es muy interesante, y lo han hecho tanto con investigaciones cualitativas, pero también cuantitativas, y es precisamente medir la adscripción religiosa, es decir, a qué religión pertenecen. Esa es una también variable del censo, ¿no? En el censo se pregunta la diversidad religiosa del país, y ahí podemos encontrar un catálogo de religiones bastante amplio, y que también va viéndose a lo largo del tiempo hacia dónde apuntan las religiosidades en el país, y que tiene una influencia con respecto incluso a la política, la influencia que pueden llegar a tener también en el acceso al poder político, ¿no? Entonces, al final, como lo dice Marijó, luego ya encontramos muchas maneras de medirlo, y además no es sencillo. Hay un programa internacional de encuestas sociales que mide las religiones en el mundo. Y entonces, por ejemplo, nos decían cuando se estaba construyendo el instrumento de recolección, que, por ejemplo, desde el punto de vista occidental, la pregunta es si crees en un Dios. Y entonces decían, es que en el momento en que lo preguntas en mayúscula y en singular, ya dejas fuera a las religiones orientales, a muchas de ellas, ¿no? Entonces, decían, en esta manera de medir, nosotros, y lo decía un profesor investigador de Japón, nos estás dejando como un país
poco religioso, pero si lo preguntas de manera distinta, como qué tanto se venera a los antepasados o a los ancestros, etcétera, entonces sí estamos ya ahora sí encontrando equivalencias funcionales en diferentes contextos culturales. Entonces, de ahí la importancia de que cuando pensamos en medir, hay que ver, ¿no?, si es comparable, si no es comparable, la manera en que lo estamos proponiendo. Qué fuerte. Sí. Sí, no, la verdad es que sí por eso las agendas internacionales de medición son súper interesantes cuando se discuten el cómo medirlo, cómo plasmarlo en cuanto a la pregunta, en cuanto a las opciones de respuesta, etcétera, ¿no? Entonces es muy interesante. Sí, y no sé si por ahí ya no está Cristina, pero Rodolfo, ¿qué nos dirías? ¿Qué te llamó la atención del texto? Sí, por ejemplo, a mí sí se me hace interesante lo que comentan con el ejemplo de la religiosidad. Hacen, por ejemplo, digo, yo mi tema va a ser siempre enfocado al tema del deporte. Ajá. Sigo yéndome por esta línea. Vi que también venían unos ejemplos ahí, por ejemplo, con lo del deporte interinstitucional, de cuántos participan, cuántos no en términos de cuantitativo. Y por ejemplo, yo lo que anoté como para darle rumbo que quizá pues, me pudiera ayudar, yo quisiera partir de la idea de entender, o mi eje base es la diversidad de usos en en las unidades deportivas, tal Ujú. cual. Diversidad de usos en en las unidades deportivas. Unidades deportivas, entendiéndolo como el modelo en el que actualmente, por lo menos en la zona metropolitana, denominamos a los espacios que tendrían que tener o que se usan como para actividades deportivas, pero mi interés en el tema tiene que ver con entender a lo largo del tiempo que evolucionan estos espacios y no solamente se utilizan como espacios para realizar el deporte, o sea, tienen otra serie de actividades que con el tiempo se van generando apropiaciones por parte de los ciudadanos. Entonces, mi pregunta base es la diversidad de usos en en las unidades deportivas desde tres ejes, que es el deportivo principalmente, el recreativo y el cultural. Y de ahí me derivan una serie de elementos que son los que pudiera yo partir para generar estos criterios de evaluación cuantitativa. Y esta diversidad de usos yo la trataría de investigar primeramente por la diversidad de actividades realizadas, por la cantidad de personas que participan, por la mm, disponibilidad, la periodicidad en relación a las mismas, es decir, qué tan seguido se realizan, y el tema de los espacios físicos adecuados para realizarlas. Entonces yo ahí detecto cuatro elementos, estoy tratando como de entender esta clasificación, pero me iría por esos cuatro ejes. La diversidad de Serían tus actividades, dimensiones, ¿no? sí, diversidad de actividades, personas que participan, la periodicidad de las mismas y los espacios físicos que lo permitan. Creo que esos cuatro elementos serían los que me permitirían, con diferentes modalidades, sean encuestas o el tipo de herramientas que pudiera utilizar, pero creo que serían esos elementos que me darían las respuestas a lo que busco. Porque la idea es llegar al final y entender qué tan dinámicas son y que eso deriva en las necesidades constantes de sus rehabilitaciones, entendiendo siempre pues a este nicho, ¿no? O sea, entender realmente al usuario y que los espacios deportivos, unidades deportivas, cito tal cual, no son estáticas y que al tiempo, pues una rehabilitación hoy no va a requerir lo mismo en 10 años. Entonces es interesante también cómo se toman estos espacios desde otras disciplinas, como la parte cultural, porque me ha tocado, por ejemplo, experiencias donde eh, pongo el ejemplo en el caso de Guadalajara, donde, por ejemplo, el programa GDL Luz o el Sucede, que se realizó hace algunos años en las administraciones pasadas, donde se llevaban a cabo una serie de actividades culturales que buscaban que a lo largo de una semana generaran impacto en diferentes espacios barriales. Entonces, un día tenía que haber
no sé, 50 actividades en diferentes barrios. Y para ello tenían que identificar pues espacios posibles dentro de estos barrios para poderlas llevar a cabo. Y entonces cuando yo estaba en Comude, por ejemplo, pues era común que se acercara Cultura del municipio con nosotros para hacer un scouting y ver qué espacios deportivos tenían ciertas condiciones para, por ejemplo, llevar a cabo ahí pues pequeñas obras de teatro o pequeños conciertos de música clásica que salían totalmente del contexto del uso habitual. Entonces era interesante, sobre todo para nosotros, hacer como esa introspección para decir, o sea, que realmente qué espacios o estos espacios qué tan diversos o genéricos de repente pueden ser abiertos a otras posibilidades de uso, que ya nos derivaba para que cuando Obras Públicas del municipio nos pedía, por ejemplo, pues como dice en la cartita al Niño Dios, de qué se quería rehabilitar, pues pudiéramos pedirles espacios un poquito más en ese sentido, como algunas ágoras, algunas áreas techadas, en las cuales, pues de manera más habitual, me queda claro que se utilizaban para hacer zumba o cosas deportivas o recreativas, por eso los enumero de esa manera, deportivo como lo principal, recreativo como lo segundo, pero que también permitía otras actividades, ¿no? Como los culturales o en ciertos foros, pues permitían inclusive la entrega de mochilas y otras actividades también sociales. Y pues sí me hace interesante todo esto. Y ahorita que lo comentas, en este caso siempre es, pensemos en actividades recreativas y lo que les decía al principio de la necesidad de partir de la teoría, incluso muchas veces del propio marco normativo. Entonces tendríamos que definir cuáles son actividades recreativas, cuáles son actividades culturales, cuáles son actividades deportivas, para que al hacer la medición podrías sí decir cuál de las tres, por ejemplo, qué tipo de actividades realizas más en ese lugar, pero luego puedes desagregarlo en qué actividad deportiva en específico haces y si son un deporte individual, un deporte en equipo, podrías ver si lo hicieron el estudio, si se hiciera un estudio por barrios, comparar entre barrios, cuáles son las preferencias de las comunidades, de tal manera que la medición te ayuda mucho a la toma de decisiones, ¿no? A conocer cuál es tu público, cuáles son sus intereses, sus expectativas, y no solamente una medición, tú mismo lo dices, pues es una rehabilitación, pero luego se van haciendo en el tiempo otras y hay que estar monitoreando el uso de esos espacios públicos, porque a la medida que se monitoree, también el gobierno puede proveer de mejor equipamiento de acuerdo a los propios deportes que ahí se practican. Porque algo que he visto en algunos estudios es que casi siempre los espacios deportivos tienen canchas de soccer, pero no necesariamente la comunidad. O sea, sí el soccer tiene bastante popularidad en la mayoría, pero sí la propia comunidad habla de ausencias de otros deportes, ¿no? De tal manera que es una forma de poder monitorear al final, ¿no? Estos espacios, y ahí sí sería las dimensiones que tú mencionabas, que puede ser el uso, y también podrías incluir otras dimensiones que te ayuden a tener incluso qué tipo de problemas son o qué tipo de barreras existe para la población en acudir a esos espacios, ¿no? Que a veces pueden ser, y recuerdo en las primeras sesiones que tuvimos que se hablaba de la falta de alumbrado público o aspectos relacionados con la sensación de inseguridad, ¿no? Que también podría ser otra dimensión del uso de los espacios públicos. ¿Cuáles son las barreras para su uso? Entonces, muchas gracias, Rodolfo, por compartirnos. Y Cristina, por ahí, después de la lectura que se hizo del texto, no sé qué concepto tú pensaste y cómo medirlo. No sé si nos escuchas, Cristina. ¿Me escuchan? Sí, aunque un poquito bajito, ¿verdad? ¿Ahí me escuchan mejor? Sí, ya ahora sí mejor. Sí, Ok. gracias, Cristina. Yo pensé en la vulnerabilidad del Ajá. riesgo ambiental, pero no sé si esté bien conjugado. Vulnerabilidad ante riesgos ambientales, sí, Sí. sí, porque los riesgos ambientales, por ejemplo, tendrías también nuevamente que definirlos, qué es un riesgo ambiental,
Y Ajá. luego dentro de esos riesgos ambientales que pueden ser inundaciones, altas temperaturas o Terremotos. temperaturas Ajá. extremas, etcétera. Y la vulnerabilidad que también tendrías que definir cómo es que se mediría, ¿no? Sí. Ujú, exactamente. ¿Y qué dimensiones imaginas que podrías utilizar, Cristina? A ver, deje reviso mi documento que anoté. Sí. Planeación y gestión del territorio pudiera ser como una Ajá. dimensión. Eh, ¿Qué eh, tanto, por ejemplo, esa planeación y la gestión eh, tiene identificado, ¿no? Los riesgos? ajá, porque pensaba, después me fui como al indicador y pensaba, ¿qué porcentaje de asentamientos están en zonas de riesgo? Ujú. Incluso el riesgo puede valorarse como un riesgo bajo, medio, alto, siempre y cuando se establezcan parámetros, ¿no? Ok, también pudiera ser. Y pensé en otra que política pública y gestión del riesgo, pero siento que van muy de la mano, pudiera pensar en otra Sí, como porque que sea casi más siempre política. la Ajá, planeación, ¿no? Es es parte parte del de la ciclo política. de las políticas públicas. Sí. Em, ¿Y cuál era la otra? Mm, Y esto no, nos pues, implica medir el riesgo, ¿no? ¿Y cómo se imaginan que se podría medir el riesgo ambiental? pues creo que va de la mano con eso de la vulnerabilidad, porque pues es que siempre hay fenómenos ambientales, ¿no? Pero unos sufren más los daños que otros por la vulnerabilidad, por la infraestructura, por distintos temas Ujú. que Ahorita siento nos que va a va. decir algo Laura al respecto, Ah, Cristina. sí, No, sí, más ¿no? bien le Que pregunto a usted, ¿no podría ser una manera de medir, analizar los casos de daños o riesgos ocurridos A lo largo del a tiempo, lo ¿no? O largo sea, se del podría tiempo tomar la última década, en ¿no? una zona, ¿no? Ujú. Determinada porque te marcarían la Sí, ahorita acabo de leer una pauta? tesis que apenas se va a defender, que tiene que ver precisamente con riesgos ambientales en Tlajomulco, pero toma tres territorios, bueno, ¿qué serían? Como una zona de estudio, pero tres tipos de asentamiento. Toma el fraccionamiento Abedules, toma Casa Fuerte y toma, ay, es otro lugar que es un asentamiento irregular, y los tres están dentro de una zona de alta vulnerabilidad ambiental, pero aunque hay estas características, sin embargo, el tipo de asentamiento permite que también los factores de protección sean distintos, ¿no? Entonces, ahí, y ella lo mide precisamente en esto, es decir, el número de inundaciones, de viviendas afectadas, eh, aparte de inundaciones, ¿cuál otro tema toma? Desborde de laderas, Uh-huh. sequías, terremotos, sismos. Creo que Protección Civil tiene como una... Clasificación ya. Incluso creo que también toma, así como inundaciones, pero también el acceso y la calidad del agua, ¿no? También en las viviendas, etcétera. Pero bueno, que ahí más que un riesgo ambiental, tendría que ver con el servicio público. Pero bueno, en ese sentido, me parece que es un buen tema el que, bueno, y un buen concepto para poderlo llevar a variables concretas de medición, Cristina. ok, muy bien, maestra. No, gracias a ti, gracias a ti. ¿Alguien más que nos quiera compartir, Laura? Yo. Gracias. Pues sí, a mí la lectura me gustó. Está difícil, hay que leerla como unos 3 veces más, ¿eh? Pero me gustó. Me gusta la idea del proceso de medición, cómo te lleva de lo abstracto a lo concreto, la importancia de la conceptualización, como agarrándote del marco teórico, entendí yo, Sí. para establecer el significado de cada concepto que evidentemente nosotros le queremos dar, ¿no? Entonces, y bueno, a mí en mi ejercicio, ¿le platico de mi ejercicio? Sí, por favor. Porque digo, siguiendo esta idea, mi concepto abstracto, pues es paisaje, ¿no? Ajá.
quizás paisaje urbano, puse paisaje urbano, salvo Ujú. para su opinión. Y en las dimensiones, pues yo estoy pensando en dos, la dimensión de patrimonio, el paisaje dentro del valor del patrimonio, Ajá. y otro el paisaje dentro del escenario legal, ¿no? Y entonces dentro de la dimensión de patrimonio, mis indicadores sería el paisaje como elemento cultural, como elemento histórico, como elemento tangible, lo que hay, e intangible, ¿no? Cómo lo valoran las personas Ujú, de la ujú. zona es esto. Ahí creo que eso me daría para hacer un contraste. Estos dos valores o indicadores, entre lo tangible y lo intangible, podría ser un contraste. ¿Qué es lo que hay y qué es lo que las personas valoran? Y que aquí, ahora que lo comentas, por ejemplo, si tú determinas un polígono y podrías establecer cuántas viviendas o cuántos, ¿qué podríamos decir? Edificios o eh, construcciones están valoradas como patrimonio histórico, por ejemplo, ¿no? O la antigüedad, podrías también tomar cuál es la antigüedad de las edificaciones dentro de ese polígono y además de la antigüedad, si existe alguna valoración histórica, si lo quisiéramos medir en esta dimensión patrimonial. Y luego ya en la dimensión más intangible, que tiene que ver con la valoración de los propios habitantes del polígono, creo que te permitiría tener estas dos formas de entender el paisaje urbano desde cómo se valora y cómo es que jurídicamente está establecido. No sé, en ese caso, porque no es solamente la antigüedad, sino qué aspectos se toman en consideración desde lo legal para determinar eh, que una vivienda o un espacio es patrimonio histórico de la ciudad. Ahí está la indefinición. Pero si me enfoco nada más en el tema de patrimonio como tal, sin Ajá, separando lo legal todavía como otro punto, sí. sí tenemos histórico y bienes con con un valor patrimonial reconocido, Ajá. y podría confrontarlo con lo intangible sería el trabajo de encuesta para los vecinos de esta zona, decir, tú sabes que hay bienes de valor patrimonial, identificas esta y esta propiedad como bien de valor patrimonial, entonces las respuestas las podría Ajá. cruzar con lo que documental o histórico, sí, con lo que documental ya está catalogado, documentalmente ya está catalogado como patrimonio cultural tangible, ¿no? Ujú, Entonces, ese podría ser un análisis, porque sí, tenemos este libro que habla de estas piezas en esta colonia de Luis Barragán, y tenemos a los vecinos de esta colonia que no tenían ni idea de que estas piezas tenían un valor artístico o patrimonial. No, ese podría ser nada más sí. dentro del rubro patrimonio. Y en el aspecto legal, pues está un poquito más intrincadito, porque sí puedo analizar como indicador, bueno, qué legislación hay, cuál ha sido su evolución, Ujú. pero ahí sí no veo cómo puedo hacer un contraste. Ahí nada Pero más, lo sí, pienso. acuérdense que la medición es asignar números de alguna manera, ¿no? Ahí podrías ver si existen, si lo pensamos en el caso de, en el polígono, establecer cuántas o qué superficie tiene un valor eh, histórico dentro de, o sea, si existe algún tipo de registro al respecto. Y en el otro caso, no sé cuáles serían los recursos legales que pudieran tenerse durante cierto tiempo en el que tú observes si esos recursos han sido de defensa del valor del patrimonio, ¿no? A lo mejor cuántos recursos se han interpuesto en la última década. Y estoy recordando por las casas que se han derrumbado y que los vecinos han hecho algún tipo de acción jurídica. Entonces, podría ser. No sé si solo jurídica o sea algún tipo de acción de protesta o habría que ver Yo cuáles tendría son. fuera las protestas como ciudadanas y me enfocaría a lo legal, Ajá, que es mi vínculo, pues, que me ok. interesa analizar. ¿Y si Pues existen gracias. recursos? O sea, que se puedan monitorear, o sea, no sé, Sí, por sí, ejemplo, medibles, ¿dónde por podrías tú supuesto. Sí, consultarlo? en el Tribunal de Justicia Administrativa, porque sería la autoridad competente para conocer y resolver este tipo de controversias. Ajá. Ante Secretaría de Cultura, creo que hay recursos administrativos, Ujú. pero lo seguro son juicios ante el Tribunal de Justicia.
Y fíjate, una de las Sí, sí los características puedo del rastrear. enfoque cuantitativo es la comparabilidad. ¿Qué sucede, por ejemplo, si tú hicieras un estudio en el centro histórico del área metropolitana de Guadalajara y lo compararas con, porque lo he visto que en el caso de, por ejemplo, Argentina, es el barrio de San Telmo, que también tiene un patrimonio histórico-cultural, y poder ver el número de recursos interpuestos en una y otra ciudad o alguna otra ciudad de América Latina. Y entonces ahí tú puedes ver qué tanto estos recursos son utilizados de manera comparada en diferentes ciudades. Ahorita lo estoy hablando en ciudades de América Latina, pero lo mismo podría ser en ciudades del propio México, ¿no? Para saber, a ver, en Oaxaca versus Guadalajara versus Ciudad de México, etcétera, en el cual ver el activismo que puede tener los propios residentes de, ya sea del polígono o incluso de la ciudad, porque muchas veces quienes interponen los recursos no necesariamente son quienes viven cerca, sino pueden ser ciudadanos interesados en el patrimonio cultural e histórico, ¿no? Pero es el poder comparar. Y otra de las características del enfoque cuantitativo es buscar la generalización de los datos, es decir, por ejemplo, en lo cualitativo no se aspira a tener una representatividad estadística. En el caso cuantitativo, sí. Y eso tiene implicaciones a la hora de pensar cómo lograr esa representatividad estadística. Que ahorita vamos a empezar a ver un poco al respecto, pero me gustaría escuchar quién más nos quiere compartir qué concepto y cómo y qué variables observables pensó. En mi tema, está Ajá. enfocado en el tema, bueno, de investigación de derecho a la ciudad, considerando 3 variables, que es movilidad, vivienda e ingreso económico. De ahí, pues, analizar las narrativas, ¿no? Estoy pensando en el tema, son 3 variables que cada una va a tener sus propias mediciones, ¿no? Movilidad, por ejemplo, estaba pensando, sí, bueno, ¿cuántas personas utilizan transporte público? ¿Cuántas se desplazan en automóvil? ¿Cuántas se desplazan en bicicleta? ¿Qué trayectos realizan? Bueno, la medición de la duración de los trayectos, mejor dicho. También los costes económicos que les representan las diferentes formas de movilizarse. Pues creo que hay, a ver, porque son 3 variables que yo estoy considerando que de alguna manera están relacionadas para que las personas tengan más o menos experiencia del derecho de la ciudad. Que sería el modo principal de desplazamiento, duración, costos, y ahí podría ser también, bueno, creo que sí, ajá. Digo, también considerando el tema de desplazamiento, es decir, bueno, se van a trabajar una jornada laboral, si toca estándar de 8 horas, qué padre, pero ¿cuánto tiempo les resta el desplazarse en transporte público a quien se desplaza en comparado con el carro, con el coche, lo que les resta tiempo de disfrutar, no solamente con la familia, sino también de poder disfrutar los espacios, ¿no? Es decir, tengo tiempo para ir con mi familia, movilizarme o ir yo solo, e ir a un espacio, a una actividad, a algún momento en específico. Y hay muchísimos indicadores en movilidad también, por ejemplo, el número de viajes promedio, los motivos de viaje, el tiempo de espera, porque casi siempre el desplazamiento completo incluye el tiempo de espera y el tiempo de traslado y luego el tiempo de conexión a otro, ¿no? El transbordo, cuál es la que hay en este caso, la tasa de transbordo que se tiene, etcétera, ¿no? Entonces, hay muchos indicadores y ahí es donde la revisión de la literatura te ayuda mucho porque puedes ver qué indicadores se han utilizado para medir la movilidad. Igual con la vivienda, ¿no? La vivienda es en cuanto a el tipo, si es propia, rentada, prestada, las implicaciones que tiene en cuanto a crédito, en cuanto a la calidad y en cuanto a la ubicación de la vivienda. Y en ingresos, que recuerdo que en alguna ocasión lo mencionaste, que es una forma también de acceder a otros derechos de la ciudad, ¿no? Que están mercantilizados. Sí, definitivamente. Muy bien. Así Muchas que gracias. en esas 3 variables
Creo Se que abre muchísimos indicadores. los indicadores son vastos. Y esos indicadores, todo lo que busca es tener el tamaño, ¿no?, del problema, su intensidad, su correlación con otras variables, etc. Muy bien. ¿Alguien más que nos quiera compartir? Fátima. Bueno, conmigo, en relacionado a mi tema, que todavía creo que sigo segura de las calles completas, mi variable estaba pensando en quizá la percepción de seguridad, de cómo sienten sus calles, y muy inseguras, regular, muy seguras, la frecuencia de accidentes que pasan en calles que no cuentan con infraestructura, y hasta ahorita esos son los que tengo como que más desarrollados ahorita. Y que ahorita que lo mencionabas sobre las escalas que podemos utilizar para medir, que son escalas ordinales o escala de Likert, que tiene ciertas también convenciones a la hora del diseño, ¿no? Porque siempre tienen que ser simétricas. Por ejemplo, no puedes decir una frecuencia alta de 3 y que de poca frecuencia sean 2, sino que siempre es, por ejemplo, en el caso de la frecuencia con la que ocurren los delitos, muy frecuente, algo frecuente, poco frecuente o nada frecuente. Pero siempre hay simetría en 2 positivos, 2 negativos para darle equilibrio a esa escala. Vamos a revisar 2 documentos metodológicos de INEGI, porque los 2 instrumentos de la investigación cuantitativa es el diseño muestral y el diseño del cuestionario. Entonces, les voy a compartir en el Drive estos 2 documentos metodológicos de INEGI que me parecen muy bien. Les voy a compartir ahorita en pantalla el de INEGI porque les voy a dejar una tarea. Este texto de INEGI no es muy extenso, debe de ser, déjenme ver, son 23 páginas. Aquí, déjenme ponerlo aquí abajo. Me dicen, por favor, Cristina y Rodolfo, si pueden ver en la pantalla, ¿sí? Perfecto, muy bien. Sí. Bueno, aquí vemos el esquema de lo que es el proceso estándar para encuestas por muestreo. Vemos que la planeación requiere del diseño conceptual. El diseño conceptual tiene que ver con el problema de investigación. Es decir, cuando nosotros pensamos estos conceptos, también tenemos que pensar en nuestras poblaciones o los objetos de estudio que tenemos, ¿no? Es decir, cuando nosotros pensamos en la seguridad, pues tú estás pensando en que son los ciudadanos quienes te van a opinar. Cuando nos dice Octavio sobre el derecho a la ciudad, a lo mejor no necesariamente, o sea, ahí pueden ser los habitantes, o definir, vamos a tomar ciudadanía, vamos a tomar habitantes, vamos a tomar usuarios de un parque, vamos a usar habitantes de un barrio o de un polígono que queremos estudiar el paisaje urbano, etcétera, ¿no? Entonces, desde el diseño conceptual ya estamos pensando qué es lo que vamos a medir, cómo lo vamos a medir, qué conceptos vamos a medir, y por eso dentro de INEGI hay el documento metodológico del cuestionario incluye el marco conceptual. Y luego tenemos el diseño de la muestra, que, como les decía, en la investigación cuantitativa, si queremos generalizar los datos, necesitamos lo que se denomina muestreos probabilísticos, es decir, donde todas las unidades de medición tienen la misma probabilidad de ser seleccionadas y esa probabilidad es no igual a 0, ¿no? O sea, tiene que ser mayor a 0. De tal manera que eso permite que no haya una exclusión. Y para eso también se requiere que el investigador no intervenga en la selección, sino que sea un procedimiento totalmente aleatorio, ¿sí? Para eso tenemos diferentes tipos, el muestreo aleatorio, que imaginemos una tómbola donde tenemos a todas las unidades y las cuales vamos a extraer al azar alguna de ellas. Existen calculadoras ¿cómo le llamamos?
Pues sí, calculadoras de tamaño muestral, tanto para el tamaño, pero también para la extracción de números aleatorios. Imaginemos que vamos a hacer una encuesta a la población de estudiantes de SARC. Entonces, para que nosotros no intervengamos, vamos a requerir de un marco muestral. ¿Cuál es ese marco muestral? Es el listado de todos los estudiantes. Podemos poner estudiantes de pregrado y de posgrado, y luego utilizamos una de estas calculadoras de números aleatorios en donde nos va a decir si los estudiantes, vamos a pensar que en esta generación son 180 estudiantes. Si de los 180 yo voy a decir, primero tengo que calcular cuál es el tamaño de muestra requerido y luego se hace esta selección. El propio Excel también nos puede hacer una extracción aleatoria para que no seamos nosotros quienes elijamos, sino sea el método, ¿no? Entonces, la muestra aleatoria precisamente es al azar. Tenemos el muestreo aleatorio simple, es el que les acabo de comentar, y se requiere de un marco muestral. Eso significa que yo tengo la información detallada de todo mi universo de estudio. Pero, ¿qué sucede cuando no tengo esa información? Supongamos que quiero hacer una muestra estadísticamente representativa de los asistentes a un congreso. Ahí, pues solo hasta que ya están ahí, vamos a poder saber quiénes realmente asistieron. Podemos tener la lista de los invitados, pero no necesariamente están todos. Ahí podríamos utilizar, se denomina un muestreo aleatorio sistemático, que es el que se utiliza en las encuestas electorales, las encuestas de salida, que es cuando alguien va y vota, a la salida se hace una selección aleatoria donde se puede indicar que sea 1 de cada 5, 1 de cada 3, 1 de cada 10, de tal manera que el encuestador no está haciendo una selección que diga, ay, esa persona se ve más amable y por eso la voy a entrevistar. No, tiene que ser un conteo que lo que hace es establecer un intervalo. Para establecer ese intervalo se tiene que saber, por ejemplo, cuántas personas están inscritas en esa sección electoral, cuál ha sido la tasa de participación previa para que establezcamos ese intervalo. También podemos tener, si tenemos un marco muestral, también podemos decir, en vez de que sea una selección aleatoria de una calculadora de números aleatorios, también podríamos decir que va a ser 1 de cada 5, entonces sería, y el primer número es aleatorio. Supongamos que el primer número aleatorio es el número 7, y a partir del 7 se hace un brinco sistemático de cada 5. Volvemos a lo mismo. Es el método el que nos está seleccionando y no nosotros a las personas, ¿sí? Luego tenemos el muestreo por conglomerados. ¿Cuándo usamos un muestreo por conglomerados? Cuando el territorio es muy amplio, muy disperso, y entonces utilizamos una selección ya sea de AGEPs, que son áreas geoestadísticas básicas de acuerdo al INEGI, o si es un estudio político electoral, pues utilizamos secciones, es decir, que es una delimitación mínima territorial y dentro de ella hacemos una selección aleatoria de viviendas y dentro de las viviendas también hacemos una selección aleatoria de una persona que habite en esa vivienda. Si se fijan, en cada etapa de selección introducimos siempre la aleatoriedad. O sea, en ningún momento yo intervengo. En el momento que yo intervengo, deja de ser probabilístico. Por conglomerados. Sí, que en este caso es cuando, imagínense en una encuesta nacional, si lo hiciéramos un aleatorio simple, donde tengamos 130 millones de habitantes y se selecciona una muestra de 1,200 y resulta que nos tocaron con una dispersión geográfica enorme, eso se vuelve incosteable a menos que sea una encuesta en línea y tengamos los datos de los 130 millones de mexicanos. Pero como eso es muy difícil e ilegal, entonces lo que se hace es que se seleccionan por región estados, dentro de esos estados se seleccionan municipios, dentro de esos municipios se pueden seleccionar conglomerados que son AGEPs o son secciones electorales y dentro de ellas manzanas de arranque y de viviendas. Tenemos un cuarto muestreo que es el estratificado,
que es cuando nos interesa tener muestras de acuerdo a una variable que es analíticamente relevante para nosotros. Ejemplo, si yo quisiera tener una muestra de estudiantes de SARC, pero quiero comparar estudiantes mujeres y estudiantes hombres, lo que voy a hacer es preparar dos marcos muestrales, solo el de hombres y solo el de mujeres. Y entonces son dos estratos. Y dentro de cada estrato voy a aplicar la aleatoriedad para seleccionar mis casos. Y eso puede ser proporcional o no proporcional. Es decir, si yo quisiera que fueran proporcionales, yo diría, a ver, ¿qué porcentaje de la matrícula de SARC son hombres y qué porcentaje son mujeres? Y aplicar en esa proporción mi tamaño de muestra. Ese sería proporcional. Pero si me interesa tener muestras estadísticamente representativas de ambos, voy a elegir el mismo número de casos para uno y otro. Es decir, si yo tengo que hacer una muestra de 180 que me arroje que el tamaño de muestra requerido es de 120, entonces voy a hacer 60 y 60. Eso significaría que no es proporcional porque no estoy tomando en cuenta el porcentaje de hombres y mujeres de la matrícula. Existen... Es estratificado. Sí, pero el mismo número de casos es proporcional. Es decir, cuando yo lo que busco, perdón, es no proporcional. Es no proporcional. Yo les voy a pedir que lean este texto y les voy a enviar de tarea algunos ejemplos de estudios con ciertos contextos para que ustedes me digan qué tipo de muestreo utilizarían. Aleatorio simple, aleatorio sistemático, aleatorio por conglomerados o aleatorio estratificado. Que eso está definido por las características del estudio y por la disponibilidad de información, porque muchas veces no contamos con un marco muestral y es ahí donde tenemos que recurrir a otros tipos de muestreo y no al simple. Por ejemplo, cuando hacemos un estudio de beneficiarios de programas públicos, pues generalmente tenemos un directorio, el padrón, ¿no?, de beneficiarios con todos los datos de contacto. Ahí sí podríamos utilizar un muestreo aleatorio simple. Que aquí les voy a mostrar, déjenme irme a una página por acá. Miren, si lo vemos aquí en pantalla, nada más déjenme ponerlo más grande. Aquí del lado izquierdo vemos que en el caso probabilístico son los que les acabo de mencionar, es el método aleatorio simple, el sistemático, el estratificado y por conglomerados. Los no probabilísticos o determinísticos son aquellos que son cualitativos, es decir, donde no nos interesa que haya una representatividad estadística, ahí sí podemos intervenir en la selección, porque lo que nos interesa es la diversidad de casos, hay una intención por realizarlo, por ejemplo, cuando tenemos el convencional o accidental, es aquel que nos resulta con mayor facilidad para hacer una encuesta. Imaginemos que queremos hacer un estudio en un tianguis cultural para saber cuál es la población que visita el tianguis cultural de Guadalajara. Y entonces a lo mejor no voy a utilizar un muestreo sistemático, que eso tendría que determinar diferentes puntos dentro del tianguis y hacer este conteo de las personas que van llegando en esos accesos para poder decir, voy a entrevistar a uno de cada 3 que va llegando. Pero si yo usara un convencional o accidental, sería, a lo mejor yo voy al tianguis en cierto horario y a la primera persona que me encuentre le digo si me quiere poder responder un cuestionario, ¿no? O una entrevista. Esto no va a ser estadísticamente representativo, es más una investigación exploratoria, de acercamiento, ¿no? Pero no puedo decir que lo que yo obtuve es representativo de los asistentes al tianguis cultural, ¿no? No puedo decir eso. Por cuotas es cuando yo digo, voy a hacer una encuesta en la cual voy a tener
20% de población de 18 a 24, otro 20% de 25 a 39, etcétera. Es decir, cuando establezco ciertas características para establecer mi muestra. También es no probabilística porque no estoy dejando que sea el azar, sino yo estoy definiendo estos grupos, ¿no? O, por ejemplo, yo puedo, ¿cuál otro puede ser por cuotas? Por género. Quiero tantos hombres, tantas mujeres, de manera que ahí no es estratificado en el sentido de que no lo estoy haciendo aleatorio, sino que estoy definiendo, por ejemplo, si voy a una casa-habitación, no lo estoy haciendo con un método aleatorio donde yo diga, va a ser y para eso hay diferentes procedimientos, por ejemplo, el cumpleaños más próximo, ¿no? Donde yo diga, bueno, si estoy hoy a 6 de noviembre, ¿cuál es la persona que cumple años de manera más cercana? ¿No? Por ejemplo, si ya hay una persona que cumple años el 20 de noviembre y otra el 15 de septiembre, pues la más cercana es la del 20 de noviembre y sería la persona que aleatoriamente, por la definición del parámetro, sería seleccionada. En cambio, si yo usara cuotas, yo diría, necesito que me responda una mujer de esta vivienda o un hombre, ¿sí? Si fuera cuota por género. Puede ser cuota por, a lo mejor me interesa asistentes frecuentes versus asistentes por primera vez de conciertos musicales en espacios del área metropolitana de Guadalajara. Entonces yo tendría que hacer una pregunta filtro para ver con qué frecuencia acude al auditorio Telmex, vamos a pensarlo, y entonces aquellas personas que lo hacen de manera recurrente, yo puedo tener una cuota que diga, voy a aplicar 100 casos a personas asistentes frecuentes, y para aquellos de primera vez quiero otros 100, ¿no? Entonces ahí es por cuotas, que tampoco es estadísticamente representativo. Por bola de nieve, que ya lo habíamos visto, que es que una persona me recomienda a otra. Esto es particularmente útil cuando son poblaciones de difícil acceso. Y finalmente, intencional o por juicio, que es cuando lo hacemos porque es un actor relevante para mi investigación, ¿no? Que sí habíamos visto los de no probabilísticos, ¿cierto? Cuando vimos cuáles muestreos para investigación cualitativa. Y en cambio, para la investigación cuantitativa, necesariamente, casi siempre son muestras mucho más grandes, al azar y con características de la disponibilidad de fuentes de datos. Entonces, la tarea va a ser leer este texto y les voy a enviar el ejercicio para que ustedes determinen qué tipo de muestreo utilizarían, ¿sí? ¿Dudas sobre la tarea? ¿No? Bueno, voy a dejar de compartir este documento y había abierto por aquí, es que me quedé sin mi USB. ¿Sin una pregunta? Ajá. En cuanto a muestreo, para considerarlo que pueda ser bueno, suficiente, ¿qué tamaño podría o debería tener? Vamos a ver la siguiente sesión. Miren, déjenme, es que existen calculadoras de tamaño de muestra. Les voy a poner primero también calculadora de números aleatorios sin repetición. Por lo que decíamos que, imagínense que vamos a hacemos un listado, habíamos dicho que ficticiamente tenemos que, ¿perdón? Ay, es cierto, perdón, no lo estoy compartiendo. Les estoy mostrando aquí una calculadora de números aleatorios. Imaginen que tenemos una lista de los 180 estudiantes de SAC y decimos que necesito seleccionar a 120. Le doy calcular y fíjense cómo aquí ya me dice quiénes serían los estudiantes seleccionados en un orden consecutivo, que casi siempre lo que se hace es utilizar en orden alfabético para que no haya ninguna otra variable
que pueda introducir sesgos. ¿Sí? Esa es una calculadora de números aleatorios. Ahora les voy a mostrar una calculadora de tamaño de muestra. Vamos a poner esta. Vamos a tener una sesión al respecto porque en estas calculadoras, por ejemplo, nos va a pedir cuál es el tamaño de población, es decir, el universo de estudio, el nivel de confianza con la que queremos estimar nuestros parámetros y cuál es el margen de error. Supongamos que vamos a hacerlo en una comunidad con 20,000 habitantes y quiero manejar un margen de error del más menos 5. En ciencias sociales el nivel de confianza más utilizado es el 95%. Y fíjense cómo aquí ya me calculó que se requieren 378 casos efectivos. Fíjense cómo si yo reduzco el margen de error, me va a aumentar sustantivamente los casos. ¿Perdón? Sí, ¿verdad? Casi siempre. Sí, casi siempre se utiliza los parámetros más utilizados en ciencias sociales es nivel de confianza del 95% y un margen de error de más menos 5%. Estas son calculadoras de tamaño de muestra para un muestreo aleatorio simple. También existen ya parámetros cuando son en estadística, hay poblaciones finitas e infinitas estadísticamente hablando. Infinitas estadísticamente hablando es 100,000 o más unidades del universo de estudio. Imaginemos Guadalajara que tiene 1,400,000 habitantes, ¿no? Casi el 1,500,000. En ese caso sería, en términos estadísticos, una población infinita. Por lo tanto, ya son casi siempre, por ejemplo, cuando hablamos de márgenes de error de más menos 5%, se requiere un tamaño de muestra de 400 casos. Si lo queremos reducir a 4%, ya requerimos 600. Si queremos reducirlo a 3%, ya son 800 y así sucesivamente. Si ustedes revisan el periódico Mural que publica encuestas de manera recurrente, ahora que se están haciendo las evaluaciones de gobierno, por ejemplo, para un municipio casi siempre usa 500 o 400 casos. Ya para el Estado trabaja 1,000, 1,200 casos. Y eso es porque ya son poblaciones infinitas estadísticamente hablando, entonces ya hay una determinación, donde ahí también se hace un uso de un muestreo por conglomerados. El Estado se regionaliza, luego dentro de esas regiones se eligen municipios, dentro de esos municipios se eligen ya sea JEPs o secciones electorales. Entonces, lo que vamos a hacer también la próxima sesión es que revisemos una delimitación espacial de una JEP, de una sección electoral, y primero necesito que sí revisen este texto de el diseño muestral de INEGI. Sí. En estos conglomerados también se define cuántos por conglomerado debe haber. Sí, generalmente se utilizan, y si ustedes revisan, hablan de 10, 12, 16 casos por cada JEP. Esto es cuando, porque hay muestreo por conglomerado, pero no es el caso por temas sobre todo pensando cuando hablamos de AGEPs en la ciudad de Guadalajara, en el municipio de Guadalajara, por ejemplo, que son municipios, es un municipio con muchos AGEPs, no recuerdo si son 400 y tantos AGEPs. Entonces eso significaría que si necesitamos hacer el AGEP completo, cada AGEP cuántas viviendas tiene. Entonces por eso es que se elige dentro del AGEP un cierto número de viviendas, que casi siempre son 10, 12, 14, pero también es parte del muestreo. Les voy a poner otros referentes de muestreo en el Drive para que lo vean. Por ejemplo, Lore es una autora frecuentemente consultada para temas muestrales. Ya hay otras cosas que se pueden ir complejizando, como el efecto de diseño, que te eleva la muestra, y también la muestra, hay un teorema, que es el teorema central,
que lo que nos dice también entre más grande la muestra, también en algunos casos puedes ganar precisión, ¿no? Es decir, se reduce el margen de error. Como ahorita vimos, reducimos el margen, aumenta la muestra. Cuando son universos estadísticamente infinitos, como es el caso de estas poblaciones en los centros urbanos, también es cierto que tampoco es demasiado, aquí más que demasiada muestra, hay que ser muy estratégicos en la distribución aleatoria de la muestra. Hay estudios, por ejemplo, en Estados Unidos, que a principios del siglo pasado empezó a haber avances en materia estadística, en la teoría de la probabilidad, que aportaron mucho al enfoque cuantitativo en la investigación social. Y, por ejemplo, se usaron para temas electorales y Gallup, por ejemplo, en los años 30, hizo estudios que se acercaron bastante a lo que fueron los resultados electorales y ahí comparaban, por ejemplo, una revista que hizo cientos de miles de encuestas a sus suscriptores y fue menos precisa que una encuesta de Gallup de 1,500 casos. ¿Por qué? Porque los suscriptores pues no representaban al universo, porque los suscriptores tenían cierta tendencia, eran urbanos, tenían ciertas características que no representaban a toda la población. Entonces, era gran tamaño, pero había sesgos, no era aleatorio. En cambio, la de Gallup, con 1,500 casos, sí tenía esta aleatoriedad, ¿no? Pero también después de eso, Gallup tuvo grandes errores porque su marco muestral lo hizo con un censo de población ya muy lejana y entonces no tomó en cuenta la migración rural a urbana que venía ocurriendo. ¿Qué sucedió? Que se subestimó esta distribución del contexto rural y urbano de las poblaciones. Por eso es que nuestro universo de estudio, para que tengamos una muestra más precisa, necesitamos tener un marco muestral también actualizado. Porque imagínense que toman en cuenta un directorio que ya no, que no tiene al total de las unidades, pues entonces está excluyendo. Y eso también lo podemos decir, por ejemplo, con las encuestas que se hacen en línea. Hay algunas que son muy precisas, pero requieren, sí, le llaman postestratificación, es decir, que tú tomas en cuenta los datos sociodemográficos y luego les das el peso adecuado, porque cuando lo haces, sobre todo en países donde el acceso a Internet todavía es menor, ahí también estás excluyendo y estás dejando la cobertura muy limitada porque no estás tomando en cuenta a las personas que no tienen acceso a Internet, que no tienen acceso a estas redes, ¿no? O, por ejemplo, ahorita hacer una encuesta telefónica o en telefonía fija, pues es muy mala idea porque cada vez son menos las casas que tienen teléfono fijo. En cambio, haciéndolo a telefonía móvil, pues el porcentaje ya está por arriba del 90% en algunas ciudades del país. Entonces son como elementos a considerar cuando uno diseña una muestra, ¿no? Entonces, la investigación cuantitativa, su característica es que busca estudiar relaciones, regularidades de los datos y establecer magnitud, establecer intensidad de las relaciones. ¿Sí? ¿Dudas? ¿No? ¿Ustedes piensan utilizar un diseño mixto, diseño quali, quanti, mixto? Pues siempre es el que les da más riqueza. Pero tengo que leer sus protocolos para... En la próxima sesión ya voy a venir con apuntes para saber qué diseños están proponiendo, ¿no? Y de tarea va a ser eso. ¿Vienen al seminario la próxima sesión? ¿Van a tener conferencias? El jueves. Ajá. Ah, qué bien, ¿eh? Fíjense que yo tengo siempre mis reservas para los BRT. Yo soy más de tren ligero. Siento que el tren ligero, o sea, no sé. Y nos tocó medir, ¿eh? Nos tocó medir cuando el macro
de la calzada se hizo un estudio cuantitativo para medir preferencias reveladas y preferencias declaradas. Reveladas era el comportamiento ya de las personas y declaradas es si ante ciertos escenarios, si usarían o no usarían, en este caso el BRT de la calzada Independencia. Se estimó la demanda a partir de ahí, pero sí en sus orígenes el planteamiento era de una reducción de tiempo, iba a tener aire acondicionado, las personas iban a ir sentadas, o sea, era un escenario que no es el que realmente es. Sé que muchas veces se opta por BRT porque las líneas de tren o de metro son muy costosas, tardan mucho, pero creo que finalmente sí tendríamos que ir apostando por inversiones de largo plazo también. Pero, sí, entonces sí. Y Guadalajara hace falta. Y para eso se hacen las investigaciones cuantitativas, para estimar demanda también. Estoy aplicando, estoy aplicando en la calculadora que Sí. nos está enseñando mi caso, ¿no? Ajá, O sea, busqué el número de habitantes de la colonia americana, que es lo que quiero estudiar, Ajá. y según esa calculadora, con un nivel de confianza del 95%, tendría que ser 350 muestras. Sí, aquí serían, O sea, puedes hacer ahí. son sí, muchas, maestra, lo que le quiero decir es que son muchas, con un margen de error del 9.48%. ¿Cuánto aparece de población? ¿Cuánto es lo que la colonia americana te aparece? 3,885 habitantes. 6,885. No, 3,000. ¿Cuánto? 3,000. A 3,885. Son muchas, ¿verdad? No Hay me va a otra gustar opción la que vida. también puedes O hacer. sea, ¿Cuál es tu unidad de observación? ¿Son las personas o son las viviendas? Porque tú puedes decir cuántas viviendas tiene y entonces tú eliges y eso te va a reducir, pero no mucho. Supongamos que no, si tomamos en cuenta que por vivienda hay un promedio de 4, ¿no? sería por AGEPS en todo caso para que no voy a Sería, acabar. sí lo tendrías por AGEP, pero, por ejemplo, No, y Octavio menos, porque si tomamos 3,885, entre el promedio de habitantes serían 970. De todas maneras, serían 276 viviendas en las que acudirías a preguntarle a una persona. Sí es alto. Otra opción es que tu nivel de confianza lo reduzcas. En esta calculadora no aparece, pero hay que tú digas, voy a trabajar con un 90% de confianza, eso sí te reduce. Pero claro, en la próxima sesión vamos a ver qué significa nivel de confianza, margen de error, para que esto tenga sentido. Sí. Generalmente la investigación cuantitativa exige muestras y esfuerzos económicos y de tiempo, ¿verdad? Pues no sé, Rodrigo, ya estoy cambiando. Rodolfo, te estoy cambiando el nombre, perdóname. Rodolfo y Cristina, ¿tienen alguna duda? Ninguna, maestra, muchas gracias. Gracias a ustedes y les envío entonces por el WhatsApp lo de la tarea para que puedan avanzar en la próxima semana. Muy bien, muchas gracias. Gracias a ustedes y también mi retroalimentación para sus protocolos. Entonces voy a dejar de compartir. ¿Cómo? Hubiera 38,000 usuarios de transporte público al día. Mi muestra es de 381. O sea, tú te lo des elevadísimo. Pues nos despedimos, Proporcionalmente, Cristina y Rodolfo. Un abrazo. 38,000. Igualmente, maestra, igual a todos. Hasta luego. Mi Hasta muestra es de luego. 10%. No, imagínate, cuando son las encuestas de origen y destino, se zonifica. Entonces, en el 2007-2008 se hicieron 25,000. Teníamos campamento de encuestadores y de... Lo llevamos a cabo como en 2 meses, pero era tremendo. Y en ese entonces todavía no había dispositivos electrónicos, entonces era con hojas de lector óptico. Entonces, era campamentos de geógrafos teniendo que validar los orígenes y destinos y luego la codificación. Sí.
Sí, fue y sin dormir. Así, algo así. Algo así. Pero también es información necesaria, ¿no? Finalmente. Por eso es que tampoco se hacen muchas encuestas de origen y destino, porque son también muy costosas. O sea, se tienen que hacer. Yo creo que en el futuro sí va a haber posibilidad de que los propios usuarios marquen, como se ha hecho ya se hacen en algunas ciudades, combinación para que los usuarios puedan también compartir sus viajes.